Hola, ¿cómo están? Buen día. Mi nombre es Daniel Enciso y soy cirujano coloproctólogo. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable es una patología, es una enfermedad en la cual le llamamos funcional porque no hay algo exactamente que esté fallando, sino que fallan varios sistemas dentro del intestino. Antes se creía que solamente era el colon, ahora sabemos que puede ser desde el esófago hasta el intestino grueso, en este caso el colon. Y la situación del intestino irritable es una molestia intestinal o dolor abdominal que tiene que ver con ciertas cosas. Cambios en la forma de las heces y cambios en la periodicidad de las heces. Y generalmente, aunque no siempre, estas molestias o este dolor abdominal mejora cuando el paciente va a evacuar. El síndrome de intestino irritable tiene varias causas. Por ejemplo, algunos pacientes es un aumento o una disminución de la serotonina, que es un neurotransmisor que se secreta en el intestino. Algunos otros, después de ciertos alimentos, pueden romper con algo que se llama complejo motor migratorio, y lo que pasa es que el intestino empieza a moverse demasiado rápido. Otros pacientes tienen que ver con las bacterias, porque todos tenemos bacterias en nuestro cuerpo y más en el intestino. Y en el intestino grueso es donde habitan la gran mayoría de ellas. Entonces, un cambio en estas bacterias, que suban algunas o que bajen otras, puede condicionar que haya mayor distensión, mayor dolor y mayor molestia para el paciente. Y, por supuesto, la parte de la psicología, ¿no? El problema de abuso, el problema de ansiedad, depresión, pues tiene mucho que ver también con el intestino irritable. Generalmente son tres síntomas que son dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, y puede variar entre estas tres. Aunque también hay algunos síntomas secundarios, como por ejemplo tenesmo, que es que el paciente tenga que seguir o tenga la necesidad de seguir evacuando, dolor al orinar, molestias para tener relaciones sexuales, dolor en la espalda, dolor de cabeza, gastritis y algunas otras cosas como evacuaciones con moco también. Al ser un síndrome funcional, no hay algo específico que esté fallando, y los estudios que realizamos normalmente no necesariamente nos tienen que dar algún síntoma, por lo cual generalmente el diagnóstico se va a hacer de manera clínica. Hay unos criterios, los criterios de Roma, en los cuales podemos revisar que el paciente tenga o no tenga esta patología. Lo que sí es que hay unos signos de alarma en los cuales hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si está sangrando, o si el dolor no mejora aún con el tratamiento, o si además eres una persona arriba de los 50 años, tenemos que pensar siempre en malignidad o en algún otro tipo de patologías, no solamente en esto, divertículos u otra cosa. O si tienes antecedentes de familiares con cáncer o con enfermedad inflamatoria intestinal, o que los síntomas sean nocturnos. Generalmente cuando nos vamos a dormir, los síntomas del intestino irritable se quitan. Al ser un síndrome funcional no hay una cura para esto, lo que sí se puede es aliviar los síntomas. Y bueno, al ser una patología compleja o que tiene varias aristas, pues no siempre existe un tratamiento global adecuado. El tratamiento generalmente va enfocado en los síntomas pivote, por ejemplo, estreñimiento, diarrea, dolor, o cuál de los dos o de los tres se presentan más. Y en ese sentido, el tratamiento tiene un abanico importante de medicamentos, desde los antiespasmódicos, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptura de serotonina, hasta medicamentos, por ejemplo, como la lubiprostona o algunos de este tipo, que lo que hacen es aumentar la motilidad del intestino para disminuir el estreñimiento. Se puede utilizar también aceite de menta. O sea, en realidad hay muchos tratamientos que se pueden ofrecer, y claro, casi todos van de la mano de un manejo adecuado de la dieta. Hay varios tipos de dieta para el manejo del intestino irritable, lo que hace que los pacientes generalmente mejoren de su sintomatología. Es muy importante entender que este tipo de síndromes tiene muy baja posibilidad de tener o de presentar cáncer o alguna enfermedad importante como enfermedad inflamatoria, lo cual significa que el paciente tiene que aprender a vivir con este síndrome de intestino irritable. Es importante que tenga mucho cuidado con la dieta que tiene. Hay pacientes que tienen que retirar algunos alimentos, inclusive algunas dietas son restrictivas en ese sentido, pero más que restringir, necesita el paciente aprender a vivir con el intestino irritable. De esa manera va a comprender y va a aceptar de alguna manera que algunos factores de riesgo, como por ejemplo los estudiantes, los exámenes,
¿no? El estrés del trabajo, los contadores en abril, ¿no? Todo esto, pues definitivamente va a ir modificando el intestino irritable de nuestro paciente. Entonces, a veces tendrá que tomar medicamentos, a veces tendrá que tomar probióticos, a veces solamente la dieta, y a veces se va a tener que quitar de esos gustos culposos, ¿no? Como por ejemplo el vino, la cerveza, y además de todo esto, pues bueno, una dieta rica en fibra, porque eso también va a ayudar mucho a que el paciente tenga una mejor calidad de vida.